Mi nombre es Gustavo Aguirre, soy cofundador de Espacio Analítico. Les platico para los que recién se acercan a este espacio, me tomo 5 minutos para explicarles un poco del proyecto. Espacio Analítico busca la difusión y la transmisión del psicoanálisis. ¿Cómo? Bueno, a través de estos espacios de reflexión, de exposición de elementos clínicos, de elementos teóricos relacionados con el psicoanálisis y, bueno, también en algún momento con áreas como la filosofía, ¿no? Y áreas relacionadas con el psicoanálisis. El día de hoy vamos a tener este espacio o esta propuesta que tenemos que denominamos diálogo abierto. Diálogo abierto es un espacio, bueno, como el nombre lo dice, abierto a la comunidad en general. El proyecto de espacio analítico también se compone de seminarios que articulamos en 3 ejes. Son un total de 9 seminarios los que vamos a tener a lo largo del año y se articulan en 3 ejes, que es fundamentos de la clínica psicoanalítica. Justo ahora nos estamos mudando de sala, que recién terminamos la primer clase, el segundo de los seminarios de este eje de fundamentos de clínica psicoanalítica. Posteriormente, cuando termine este eje, vamos a comenzar con el eje de clínica psicoanalítica con niños y adolescentes, compuesto por otros 3 seminarios, y para el último momento del año vamos a tener otro eje denominado clínica psicoanalítica de lo continuo, ¿no? También constituido por tres seminarios. A lo largo del año también tenemos una serie de estos diálogos abiertos donde se exponen diferentes temas con diferentes analistas. Entonces, bueno, lo que nos convoca el día de hoy es este diálogo abierto denominado Suicidio y Adolescencia, un mensaje por descifrar. Por acá nos acompaña Laura Alfaro, que también es cofundadora de Espacio Analítico. No robo ya más tiempo de la presentación, la presento. Laura Alfaro es psicóloga egresada de la Universidad de Guanajuato, con estudios en psicología profunda y diplomado en terapia de juego por la Sociedad de Psicoanálisis de León, Guanajuato. Nosotros nos encontramos acá en la ciudad de León, Guanajuato. Eh, Asimismo, Laura completó los estudios formales en clínica psicoanalítica en TRIEF, Centro de Estudios Psicoanalíticos de Guanajuato, situado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Su experiencia profesional se ha centrado en el trabajo con niños y adolescentes, tanto en instituciones públicas como en el ejercicio privado. Cuenta con más de 10 años de trayectoria clínica como analista infantil y supervisora, participando activamente en procesos de formación clínica y, como lo mencionaba, en supervisión de casos. Ha impartido clases en el ámbito universitario y participado como ponente en foros especializados en temas de la infancia. Actualmente ejerce la práctica clínica psicoanalítica en León, Guanajuato, y desarrolla labores de docencia en la Universidad de Guanajuato en la carrera de psicología. Y bueno, nada, Laura, te damos la bienvenida por acá. El micrófono es tuyo. Tú irás marcando la pauta de la exposición del tema, de las participaciones. Por acá nos acompaña también Zoe, nos acompaña Hugo, nos acompaña Gis, que son parte del equipo de Espacio Analítico. Si hay alguna participación que esté en el chat o alguna mano alzada, algún tema no alcancemos a visualizar, ellos estarán apoyando también, ¿vale? Pues bueno, bienvenidos todos, bienvenida Laura y pues bueno, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por abrir estos espacios que permiten generar diálogo y que me gusta que se haya titulado así como un diálogo. Bien, el tema que elegí para el día de hoy viene por una movilización, obviamente, personal, pero me dio mucho gusto saber que había respuesta, que había interés de poder generar espacios para pensar en la infancia, en la adolescencia. Y en especial en estos momentos donde los adolescentes comienzan a comunicar algo alrededor de las fantasías de la muerte. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema de adolescencia y el suicidio como uno de los destinos trágicos de la adolescencia.
les pediría que podamos generar este diálogo compartiendo el quehacer clínico, compartiendo eso que nos toca entretejer cuando cerramos la puerta en el consultorio y que estos espacios aperturan la posibilidad de generar un diálogo para ver que lo que vamos construyendo se construye también sosteniéndonos en la clínica de los demás. Quiero iniciar compartiéndoles cómo nacieron las preguntas sobre la clínica con adolescentes, en especial el momento en el que encuentro las enunciaciones sobre el deseo de morir. Durante mi formación como psicóloga siempre estuvo el interés de trabajar con niños y adolescentes. Y en algún momento me tocó laborar en una institución que acá en Guanajuato, en México, se especializa en salud mental. Acá se llama CISAME. En esa institución lo que más recibíamos eran pacientes, llamados pacientes con riesgo suicida. Y a partir de ahí se desplegaba un protocolo institucional que todos debíamos seguir al pie de la letra. Ahí comencé a escuchar a los adolescentes que hablaban sobre el deseo de morir, de dar fin a su vida o de dejar marcas en su cuerpo. Las primeras veces que les escuchaba decir, vivirían mejor sin mí, desearía estar muerto, he buscado videos de cuál sería el mejor método para quitarme la vida. El primer intento de suicidio que tuve fue a los 8 años tomando raticida. Y uno de los que más me sigue resonando, al recibir en primera consulta a un adolescente escuchar decir, al próximo intento no fallo. O encontrarme con un, no sé qué hago aquí, debería estar muerta. Sentía cómo me invadían las dudas y la incertidumbre y el miedo. Yo creo que quienes hemos estado frente a ese momento en que los pacientes hablan de la posibilidad de terminar con su vida es imposible que no simbre de alguna manera. Al inicio, lo que me acompañó fueron los protocolos institucionales. Estos protocolos que todos como psicólogos conocemos, donde hay una serie de preguntas que tenemos que hacer para evaluar el riesgo de suicidio. Entonces, esos protocolos para mí fueron como darme esa valentía de que había que preguntar algo sobre la muerte. Un poco a lo mejor acompañada de la institución que me iba a pedir esos reportes y me iba a pedir esa información. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al momento de ejecutar esos protocolos con todas esas preguntas que todos conocemos, de alguna vez has intentado quitarte la vida, lo has pensado, cuál fue el último intento, lo piensas actualmente, todos esos protocolos de crisis que conocemos, de atención en crisis. Lo que me sorprendió entonces fueron las respuestas. Las respuestas de los adolescentes comenzaron a ser tan variadas y tan únicas. Algo que iniciaba como un protocolo terminaba develando la subjetividad que sostenía el deseo de morir, distinto para cada uno. Y ahí comenzaba el entramado, la red de significantes, las asociaciones y representaciones alrededor de la muerte, y entonces pasaron de ser adolescentes catalogados estadísticamente con riesgo suicida a adolescentes con un sufrimiento, una historia y en el mejor de los casos, un síntoma por descifrar. Digo en el mejor de los casos porque si el deseo de muerte estaba encaminado o estaba incrustado en un síntoma, había un camino menos tortuoso que transitar. Antes de entrar a este tema de las fantasías de muerte, vamos a detenernos un poquito a retomar las preguntas sobre qué es la adolescencia, qué marca el inicio y fin de la adolescencia y cuál es el despliegue pulsional que hace diferencia con la infancia. No sé si les ha pasado, pero por lo menos a mí, una pregunta que luego aparecía era, ¿por qué en la adolescencia están los picos más altos de suicidio? Estadísticamente es una de las etapas del desarrollo donde los picos del suicidio son más altos. Entonces, una de mis preguntas es eso. ¿Hay algo en el acontecer de la adolescencia que termina
tramitándose como uno de los posibles destinos la muerte? ¿Qué ocurre en la adolescencia que puede ser la vía para comenzar a darle un lugar a la muerte? Por eso mi intención es que primero retomemos qué es la adolescencia. Imagínense entonces que de pronto comienzan a aparecer un montón de movimientos que van desplazando el funcionamiento de lo infantil y que va a despertarse, vamos a llamarlo ahorita, nuevas sensaciones, nuevas experiencias, nuevas excitaciones, y que ya no va a haber retorno a lo infantil. La adolescencia, adolecer, crecer, desarrollarse, desenvolverse, es un concepto construido en el siglo XIX y se ha intentado definir desde muchas miradas, desde la psicología, la biología, la sociología. Si nos remitimos a la obra de Freud, no se encuentra como tal desarrollado el concepto de adolescencia. Lo que Freud rescata es la pubertad, que como ahora ya tenemos ese constructo de adolescencia, podemos voltear a ver su construcción de la pubertad y hay muchas similitudes en lo que hoy llamamos adolescencia. Freud tiene el texto de 3 ensayos donde habla de la metamorfosis de la pubertad. Hay un libro, que a lo mejor por ahí ya varios lo conocen, que se llama El despertar de la adolescencia, de Mario Elkin, y él hace un recorrido muy interesante sobre cuáles son las coordenadas para conceptuar la adolescencia entre la obra de Freud y Lacan. Voy a citar una conferencia de Mario Elkin. Dice, un momento de la vida que se sitúa en un tiempo subjetivo, oscila entre aún no adulto y nunca más niño, es decir, un tiempo lógico. Ve cierta metamorfosis en la pubertad que aún no alcanza el tiempo de comprender, y en muchos casos su momento de concluir se precipita, produciendo síntomas que son recogidos socialmente como adolescencia. Y añade que la adolescencia como síntoma de la pubertad. Entonces vamos acercándonos a que la adolescencia es un tiempo lógico y es un tiempo subjetivo. Es decir, si una puber tiene su menstruación, puede o no coincidir con el inicio de la adolescencia. Puede existir la menstruación, pero el funcionamiento todavía está del lado de lo infantil, que aún no exista ese despertar hacia la sexualidad. Entonces es un tiempo subjetivo. Cada adolescente marca el tiempo donde inicia y termina la adolescencia. Si es un tiempo subjetivo, entonces sería imposible poder consolidar una serie de características que se cumplan para decir que así son todos los adolescentes. Nos podemos encontrar adolescentes que tienen un despertar sexual más rápido y que aún a lo mejor el cuerpo no se ha desarrollado a la par del despertar sexual. O podemos encontrarnos eh, niñas que intentan como guardar la ternura y la cercanía con los padres y pareciera que no se avecina todavía ese momento de destitución o de separación con los padres que marca la adolescencia. Entonces, la pubertad anuncia Freud que introduce los cambios de la vida sexual infantil. Y aquí Freud hace una puntuación de que la pulsión sexual hasta entonces era predominantemente autoerótica y ahora halla el objeto sexual. ¿A qué se refiere esto? A que durante la infancia las pulsiones se satisfacían en el propio cuerpo y cuando entra el deseo sexual, la pulsión va entonces a dirigirse hacia otro. Ese movimiento de pasar de lo infantil autoerótico a atravesarlo hacia el cuerpo del otro es el movimiento que puede generar la angustia
y una serie de mecanismos a los que el adolescente se va a enfrentar. Desde mi lectura, Freud anuncia que la metamorfosis conlleva un reordenamiento que empuja hacia una sexualidad que implica el encuentro con el cuerpo del otro. Si lo pensamos en los adolescentes, es un acontecimiento que genera el reconocimiento de un cuerpo que se transforma, nuevas excitaciones y se inaugura una nueva función, la posibilidad de la reproducción. Tal vez ya no lo tengamos tan claro, pero cuando escuchamos a los adolescentes o si recordamos nuestra propia adolescencia, hay un momento en el que se inaugura una nueva función, en el que una chica podría acceder al embarazo o un chico podría embarazar a una chica. Este momento es incluso en lo familiar y en lo social una, un acontecimiento importante. Todo el despliegue que esto implica para lograr el encuentro sexual. Habrá que pasar por una serie de contingencias de tipo amoroso y sexual, donde no hay un saber sobre cómo tramitar esas nuevas formas de presentarse frente al otro, que cumple su vez de objeto sexual. Y entonces ahí es donde empezamos a escuchar todas las historias de amor, las primeras vivencias de la sexualidad y también angustias e inhibiciones ante este nuevo porvenir. Imagínense que de pronto la pulsión solo va a encontrar satisfacción si está en el encuentro con otro cuerpo y sin un saber sobre ese encuentro. A nivel de la salud pública, muchas veces se les acerca a los adolescentes la información sobre métodos anticonceptivos, prevención del embarazo, sobre sexualidad en general, pero en realidad los adolescentes no tienen un saber sobre cómo se van a acercar a ese encuentro sexual. Y por ahí leía en el libro de Mario que es un encuentro en solitario. Ellos les toca tramitar cómo van a hacer ese paso o ese brinco para vincularse con otro. Sumado a esto, hay un movimiento familiar y social alrededor del adolescente. La familia comienza a generar un nuevo discurso. Por ejemplo, la llegada de la menstruación puede venir acompañada de un discurso sobre la virginidad. O el desarrollo de los genitales en el varón despierta la constante amenaza de la familia sobre no embarazar a alguna chica. Así se entretejen también los temores de los padres ante el despertar de la sexualidad de los hijos y comienzan las exigencias sobre el futuro. Todos esos movimientos pueden generar angustia y lo que comúnmente conocemos como crisis. El tiempo de la adolescencia es distinto para cada uno. No lo marca la edad ni el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. El inicio parece coincidir con el despertar del deseo sexual, el paso de lo autoerótico a lo heteroerótico, entendido como el cuerpo distinto al mío. El adolescente vive este despertar con una gran intensidad, incluso desmesurada. Aquí comenzaremos a trabajar la idea de los fenómenos alrededor de las fantasías de muerte como una posible respuesta o salida de la adolescencia. Yo he venido hipotetizando si las fantasías sobre la muerte pueden ser una especie de respuesta ante este movimiento psíquico como un intento de abandonar todo lo que se está reorganizando o como donde no hay manera de simbolizar lo que está a punto de acontecer. Entonces, ¿qué se hace frente a los intentos de suicidio donde no encontramos una representación? Es decir, pareciera que van sin dirigir, van sin mensaje, van sin destinatario, lo que podríamos leer, por ejemplo, en la melancolía o en lo traumático o en lo que Lacan llama lo real, donde no hay manera de simbolizar, subjetivar, apalabrar. Me parece que ahí es donde nuestra función toma otros rumbos.
He podido escuchar chicos que dicen, si me muero, mi padre se la pasará pensando, debí pasar más tiempo con él. Ahí hay un potente mensaje en las fantasías sobre la muerte. Ahí en la transferencia se podrá ir dando lectura a ese mensaje, descifrando a quién va dirigido, una lectura que implica una intervención en el texto del mensaje. ¿Qué se ha inscrito en la muerte? El odio a los padres, el desamor, la angustia, el sadismo o incluso el deseo de vivir. Ante esta labor, lo que me parece más complejo es que mientras trabajamos en el análisis, los adolescentes nos pueden volver a anunciar que han pensado en morirse o matarse. Y a veces nos agregan como destinatarios del mensaje. ¿Qué pasa cuando llevas ya un tiempo trabajando con algún adolescente y te vuelve a anunciar que otra vez ha pensado en la muerte? En la clínica con adolescentes nos permitimos una flexibilidad en las intervenciones y en ocasiones sí vale la pena hacer uso del entramado familiar y social para continuar sosteniendo el análisis, es decir, esos momentos que desde la psicología se llaman intervención en crisis, esos momentos donde los adolescentes vuelven a hablar de que sí están pensando en la muerte, ahí sí creo que vale la pena poder tener una flexibilidad en la técnica para poder convocar a los padres y en algunos casos también a lo mejor alguna institución que atienda estas situaciones mientras podemos continuar sosteniendo el análisis. Me hizo pensar, ¿la función del análisis es salvar una vida? El objetivo es que los adolescentes dejen de pensar en la muerte o borren del mapa la opción del suicidio. Y eso me hace pensar que en los casos donde las fantasías de muerte no están inscritas bajo la lógica del significante, tal vez nuestra labor es comenzar a hacerle lugar a la palabra, a lo simbólico, hacerle lugar al lazo dentro de la transferencia. Mientras sí, María tiene levantada la mano. Yo. Em, Laura, quería no preguntarte respecto, viste, a cómo pensás, bueno, esto no de la niñez al pasaje adolescencia, no como un saltar de la cuna, viste, decía una narista, escuché hace un tiempo que me gustó mucho esa metáfora, ¿no? Este, pero cómo, viste, cómo pensás, ¿no? El tema de los pares. O sea, viste que en los adolescentes es más importante lo que dice el par, no que los padres ya fueron, son unos boludos, que esto, que lo otro, bueno. En esto de las identificaciones, la copia, el pertenecer a un grupo, el bullying, todas esas exigencias, ¿m? Que vienen de pertenecer a una clase social. ¿Qué es una clase social? Los adolescentes. Viste que los adolescentes que nos siguen cierto perfil en las escuelas son realmente, viste, candidatos a mucho no sufrimiento, el bullying, que la obesidad. Y esto, bueno, también como una respuesta posible aparece esto de, bueno, el suicidio, como que no se puede con todo y los padres que lo cambiamos el colegio, en el otro colegio es parecido. Bueno, ¿cómo pensás esto que vos bien creo entendí que viste, estás diciendo que viste, ubicás a la viste, adolescencia, bueno, como una clase social también, ¿no? En esto, la Gracias. exigencia de los padres, quería ser contador. Este, Gracias, María. Pienso la pertenencia al grupo como un intento de sostener cuando justo las imagos parentales cayeron y el lugar que tenían los padres, Freud dice, hay un deshacimiento respecto de la autoridad de los progenitores, es decir, esas imágenes caen y entonces hay que intentar buscar nuevas identificaciones.
Y ahí creo que el grupo de pares sostiene ese momento en el que se rompe lo que se venía sosteniendo con la figura de los padres. Eh, lo pienso desde ahí, María, no sé. ¿Cómo lo venías pensando? Sí, no pensando, bueno, en esta cuestión de la importancia de pertenecer, donde a veces se arroja al adolescente, si no encaja en un grupo determinado, a una profunda soledad, y donde ya ir de papá y mamá es volver a la infancia, y bueno, este conflicto, esto que vos decías, ya no se puede volver a la infancia, pero no se puede con esto nuevo, este grupo de pares. En ese aspecto te lo pensaba, Laura, que creo que bueno, que lo respondiste y yo me lo quedé pensando, ¿no? A lo Lo que no mejor se puede volver a ahí lo anterior, a los padres, pero con este nuevo grupo tampoco puedo. sí, ahí vendría algo de lo que algunos autores llaman lo contingente, eh, lo que no está al alcance del adolescente, es decir, desea ser amado por el chico o la chica que él elige, desea pertenecer a un grupo, pero el grupo no le responde, no lo aceptan, no lo integran. Eso sería lo contingente. En este tiempo de la adolescencia, aparte de todos esos movimientos psíquicos, el adolescente tiene que enfrentar esas contingencias. Y para algunos puede ser doloroso, insostenible, sufriente. Gracias, María. ¿Algún otro comentario, algo que vayan pensando? Hugo. Hola Laura, justo con el comentario de María Angélica, me quedé pensando sobre esta cuestión de las exigencias pues, del entorno. Me pongo a pensar en cuáles son cómo juega este papel, qué papel juega las redes sociales, en general, esta sobreinformación, este mundo tan globalizado en el que vivimos, qué papel juega en, a lo mejor, esta idea de, a lo mejor, de suicidio en adolescentes? Hugo, ¿lo vienes pensando como si hay una influencia para que se genere la idea? Sí, así es, es decir, ya no nada más los adolescentes encuentran exigencias en su entorno, como en la escuela, en casa, sino también en redes sociales, y hoy en día me parece que cada vez se consumen más este tipo de plataformas en donde, no sé, se le exige a la persona hacer de tal forma, tener tal cosa. Es decir, ¿qué tanto crees que juegue ese papel en, en la idea de suicidio por no cumplir el ideal, a lo mejor canónico que se ve en redes sociales? Me parece que no podríamos generalizar cómo lo viven todos los adolescentes, pero sí es verdad que es uno de los mundos que luego en la consulta sí vamos desentramando, es decir, qué lugar tiene para ellos su red social. Si la red social es justo la interacción o ese punto de conexión con sus amigos, si la red social está siendo como un escenario lo pensaba, por ejemplo, cuando nos reportan situaciones de violencia dentro de la red social o que algo incluso de la intimidad terminó volviéndose público y hay un acontecimiento ahí eh, de ser expuesto o que los chicos terminan comunicando a veces situaciones a través de las redes sociales. Me parece que tendríamos que ver para cada adolescente qué lugar tiene su red social y esto entre lo público y lo privado. Yo me iría más primero por esa parte de ver qué lugar ocupa la red social, no
no lo pensaría al revés, es decir, no pensaría que lo que acontece en la red social inmediatamente va en vía directa a cómo lo vive el adolescente. Más bien yo lo giraría hacia los adolescentes, cómo manejan, viven y interactúan en las redes sociales. Laura, al menos acá en Argentina está muy valorado, muy felicitado como un gran valor la meritocracia, el arreglarse solo. Yo puedo solo, puedo con todo, y eso va haciendo que los lazos sociales vayan, bueno, en deterioro, pero fundamentalmente el tema de, viste, el arreglarse solo. Y yo que lo pensaba, si bien entiendo que, bueno, hay que ver que lo previo, la historia infantil, cómo se arregla con este mandato, que el arreglarse solo es el éxito, no que si bien entiendo que esto, bueno, hay que ir más, bueno, la historia infantil, pero cómo esto también es como que empuja, ¿no? Que si no logro, viste, arreglarme solo, soy un fracasado, o sea que lo que la cultura, viste, valora, bueno, yo no estoy a la altura de las circunstancias. No que tanto es así, que bueno, no, por ahí es un dato menor, pero hay muchos adolescentes, bueno, y también adultos, ¿no? Que en el Facebook, ¿no? Que si tienen, viste, un me gusta no son nada. Si tienen 30 me gusta es el día de gracia. Donde ahí indica que, bueno, el impacto de la mirada del otro, que te pongan que te gustan, bueno, sería importante para seguir, viste, publicando en el Facebook, será por narcisismo, lo que fuera, pero como por un lado se toma como un valor acá en Argentina la meritocracia. No, si no pudiste solo, pues te falta un tornillo, porque algo, bueno, alguna discapacidad tenés. Hay un grado de violencia en Argentina respecto a esto realmente muy alarmante. Esto que vos decías, Laura, respecto que el índice de intento de suicidios o suicidios, viste, realizados acá en Argentina es alarmante. No, que si bien, viste, suicidios, por acting, por lo que fuera, hubo siempre, no, al menos en mi lectura, no solamente la mía, ¿no? Pero con esta cosa de la meritocracia, arreglarse solo, como un gran valor, viste, empuja a mucha gente que, bueno, como no puedo, es que me falta un tornillo, entonces, bueno, una de las soluciones posibles, no el tema, no de la muerte. Es más, cuando se arman, lo que funcionan bien, viste, al menos acá en Argentina, los grupos de autoayuda, que no son autoayuda, es ayuda con otros, pero ven que a otros le pasa lo mismo, es como que, bueno, no soy tan nabo, tan inútil, ¿no? Bueno, en este aspecto, ¿no? Que si bien entiendo, pero que bueno, hay que ir a lo anterior, a lo infantil, pero es tan fuerte el impacto de lo cultural, sobre todo en la adolescencia. Ya a mí que me dice que estoy linda o fea, más sí, pero a un adolescente, si le dicen que la verdad absoluta es la meritocracia, ahí vamos, es muy fuerte, al menos acá en Argentina. Creo que también acá en México. Ajá. Estos mensajes que se reciben desde lo social siempre van a estar filtrados en el entramado familiar. Me hiciste pensar ahorita, María, como cuando los adolescentes eligen carrera, hay familias donde se sostiene que hay que elegir medicina porque todos son médicos y porque ahí está el éxito y porque lo tienes que lograr tú como lo lograron los papás, los abuelos. Y entonces la angustia es, ¿y ahora cómo me preparo para un examen de admisión? Para elegir dentro de las especialidades médicas alguna que más o menos me guste.
esa introducción de lo social a través del filtro del discurso familiar termina permeando en la consulta también. O los chicos que empiezan a cuestionar la vida de los adultos. Tenía una paciente que me decía, no sé cómo hacen los adultos para trabajar 8 horas en una oficina, yo no quiero eso. Es como un momento en el que tienen que cuestionar la vida del adulto y la transmisión de los padres para poder entonces intentar seguir construyendo su subjetividad. ¿Soy? Más allá de que las redes sociales juegan un papel muy importante, también creo que la opinión del otro, por ejemplo, no sé, en las reuniones familiares, cuando viene un niño que está en primaria y dice, ay, me saco todo 10, 9, 10, 9, y después llega a la secundaria y le empieza a ir un poco peor, 7, 8 en las notas. Cuando estaba en primarias, que le iba bien, capaz le decían como que iba a llegar muy lejos, estaban muy orgullosos de que le fuera de esa manera y lo sobreestimaban mucho, y cuando llegaba a secundaria, quizás al irle peor, llega un conflicto en el de, bueno, que ya no merezco más todo lo que merecía antes cuando me iba bien, no voy a llegar a nada ahora que me va peor que antes. Entonces, eso creo que también es un factor importante, la presión familiar, además de las redes sociales, que bueno, puede llevar a esta decisión. Gracias, Zoe. Y es que sí se transforma toda la estructura familiar. Hay un movimiento también en la forma en que se vinculan con los padres y hay nuevos discursos que aparecen en los que el adolescente también comienza a responder a eso. Y es necesario responder a eso, es necesario encontrar lo que llamaríamos rebeldía, es necesario encontrar cómo el entramado familiar está haciendo lugar a un nuevo funcionamiento psíquico. Por ahí creo que había otra mano levantada, si no me equivoco, de Jade y luego María. Lo que me quedé pensando con lo que dijo Gaby, respecto lo que me impresiona, porque bueno, no somos únicamente el producto de la familia, los clubes, los lugares que atravesamos, como algo del cambio de época respecto a que antes, no estoy diciendo que es mejor o peor, no estoy diciendo cambio de época, cambio de paradigmas. Respecto que antes había cosas que, bueno, se las decía con vergüenza, con pudor. Uno, para enterarse que algún paciente había tenido alguna fantasía de suicidio, ¡buah!, te lo decían como en top secret. Ahora hay como, no sé si es por las redes, los cambios de paradigma, pero falta el pudor, la vergüenza, hay exhibicionismo. Hay exhibicionismo respecto, bueno, ¿qué podemos hacer? Muestran todo, el cuerpo, los intentos de suicidio, las marcas. Digo, como, no digo que sea que mejor o peor, pero estoy diciendo que hay algo que ahora que no hay, ¿no? El tema de cierto pudor. Es como esta cosa, ¿no? Bueno, que si no me mato para la próxima. Una amenaza sin velo. No como sin velo que te asusta, vos decís, mamita, esta es casi una agresión. No es un mensaje. En esto que vos, Laura, decía, bueno, el simbolizar, no como el descifrar, si hay un mensaje, o es una agresión, sin velo, sin pudor, ¿no? No sé si me expliqué. Gracias, María. Sí, justo lo que comentaba hace ratito, entre lo público y lo privado, cuando los adolescentes eligen cerrar esa vía, guardar ese mensaje y cuando se explicita
y ahí habríamos también que investigar por qué está lo explícito de el cuerpo, las marcas, el deseo. Interesante también esa visión, María. Y hay una pregunta de la clínica con adolescentes. ¿En qué lugar ponemos a los padres y qué se le dice y qué no se le dice a los padres o cómo se le dice a los padres? Y creo que sería todo un tema, pero por lo menos desde lo que yo trabajo, cuando le digo algo a los padres, lo he trabajado antes con los adolescentes. No digo nada sin que los adolescentes puedan estar de alguna manera de acuerdo o lo vayamos construyendo de qué intención tendría decirle a los padres. Claro, excepto si hay una situación donde sí hay un riesgo inminente, trabajo ahí y se modifica la técnica para responder a eso inminente. Entonces, vamos a irlo cerrando hasta ahí y a lo mejor seguirlo extendiendo en otros espacios, en otros diálogos. Yo les agradezco mucho la apertura y la presencia acá en este espacio. He escrito más cuestiones sobre clínica de la infancia y de la adolescencia. Voy apenas en estos pininos de cruzar lo teórico con lo clínico. No me había dado la oportunidad de tratar de organizarlo, redactarlo, transmitirlo, aunque ya llevo tiempo pensando la clínica con adolescentes. Entonces, para mí es un gusto poder compartir un poco de lo que es entramado que nos acompaña todo el tiempo y poderlos escuchar. Muchísimas gracias. Laura, muchas gracias. Muchas gracias a todos.